Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Gracias por estar aquí una semana más, escuchándome a Emanuel, el profeta desconocido. Bien, esta semana he sufrido, vamos, me he llevado, perdón, esa es la palabra, me he llevado una sorpresa extraña. Y es que cuando he ido a preparar el programa, o cuando he ido a ver el vídeo de la noche de hogar de Benji para preparar este programa, eh, pues me he encontrado que no hubo tal noche de hogar de Benji. En su lugar, pues nos encontramos con noticias de la iglesia, que es de lo que vamos un poco a hablar, pero es que la noticia de la iglesia de Benji esta semana ha durado 2 minutos y 9 segundos, lo cual me ha llevado y me ha dejado un poco desequilibrado, pero bueno, lo he solucionado buscando, digo, otros puntos a tratar, que son cuestiones, enseñanzas y a veces, aunque va a parecer que estoy defendiendo a la corporación, pero es que tampoco es, digamos, poner en boca de personas cosas que no son ciertas. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más demora, vamos a comenzar. Lo primero, pues, lo de Benji. Voy a tratar de hablar un poco así de Benji, que habló de los países de América Latina con más miembros en la iglesia. Entonces, como ya digo, en 2 minutos y 9 segundos, lo veis, ponéis central de las escrituras y ahí lo tenéis. Y nos dice, voy a ponerme las gafas porque ya sabéis, yo soy guapo, pero necesito gafas. ¿Eh? Vamos. Entonces nos dice que de seis miembros que con los que comenzó la iglesia, y comenzó por 6 miembros porque era obligatorio en la época de José Smith, que para establecer una iglesia, para darla por buena, tenía que haber al menos 6 miembros. Entonces por eso fue lo de los 6 miembros. Hemos pasado a casi 17 millones, que ahora vamos a hablar de ello. El mayor aumento ha sido en Brasil, que han pasado de 1,17 millones a 1,46 millones al cierre de 2021, es decir, al 31 de diciembre de 2021. Luego dice que México es el segundo país con más miembros, con 1,5 millones. Le sigue Brasil, etcétera, etcétera. Haití, y luego dice que luego Haití aumentó el 43% de sus miembros y le sigue Belice. Y luego voy a compartir una foto de los países con al menos 2.000 miembros. Voy a compartir pantalla para vosotros. Bien, estos son los países con al menos 2.000 miembros. Es decir, aquí tenemos República Dominicana, Haití, es decir, bueno, todos los países de Latinoamérica con México, Perú, Bolivia, bueno, en fin. Esto es el mapa básicamente, con los miembros. Aquí que se pilló aquí abajo, me parece que era el número 5, porque no es el que falta ahí, bueno, pues ya veis, aquí con el número 5. Aquí está Cuba, que Cuba, como veis, no tiene, no tiene número. Y, y estos son básicamente los países con miembros. Bueno, pero ahora vamos al tema que he dicho antes. Porque dice que hemos pasado de 6 miembros a casi 17 millones. Eso es la cifra oficial, en teoría, a casi, no hay 17 todavía, a casi 17 millones. Este dato es erróneo. Y os voy a decir por qué. Se han ido muchos miembros. Y entonces,
yo creo que lo he dicho varias veces, la Iglesia tiene dos formas digamos, de contabilizar los miembros. La que ellos utilizan es la que contabilizan conforme a los datos eclesiásticos de la Iglesia. Me explico y me voy a explicar. Veréis, tú como miembro tienes digamos, dos apartados de datos. Tus datos, digamos, civil, es decir, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, eh, etcétera, etcétera. Estos son tus datos personales, eso, he dicho civiles, personales. Estos son tus datos personales. Y luego están los datos que comprenden, es decir, que pertenecen a la Iglesia. Son bautismo, confirmación, investidura, sellamiento. Esos son datos exclusivos de la Iglesia. Es decir, por tanto, tú no los puedes quitar porque pertenecen a la Iglesia, o eso dicen ellos. Por lo tanto, cuando tú pides borrar tu nombre de la Iglesia, lo que te hacen es que tus datos personales ya no constan, desaparecen. Ya ellos ya no los puedes utilizar porque tú has desautorizado a usar tus datos personales, nombre, dirección, teléfono, edad, estado civil. Pero los datos que comprende a la Iglesia, es decir, tus datos digamos, de eclesiásticos, que pertenecen a la corporación, bautismo, confirmación, investidura, es decir, así, esos se lo guardan. Y entonces, a la hora de contabilizar, ellos no van a contabilizar conforme a tus datos personales. Sí, datos de personas que no han sido borradas de la iglesia o no han salido de la iglesia. Bueno, principalmente borradas, porque si no pides que sean borradas, pues ellos piensan que eres menos activo y ya está. Así ellos siempre van a decir que hay casi 17 millones cuando en realidad el porcentaje es mucho menor. No sé, es decir, el porcentaje puede disminuir en un 30%, quizás, porque es decir, durante la pandemia y aún hoy en día se sigue yendo a la iglesia. Entonces podemos decir que son los datos que tienen los datos de la iglesia y los datos reales. Porque hay gente, es decir, en esos datos reales encuentro el dato que hay que decir miembros activos. ¿Cuántos miembros activos hay? Pues no hay casi 17. ¿eh? Digamos que hay como 14, unos casi 14. Bueno, podría ser. En fin, no voy a entrar en estas cuestiones ahora. Y esto, es decir, y con respecto a Benji, este, eh, es decir, esto es todo lo que habló y por tanto ya veis, me he puesto yo a hablar más que de lo que él habló, pero bueno, es decir, ¿por qué ya no hay la noche de hogar de Benji? Créeme, soy el primer sorprendido en todo esto. ¿eh? Soy el primer sorprendido con todo esto. Entonces, eh, no sé deciros. Sinceramente no sé deciros el por qué a Benji ya no hay la noche de hogar. Lo que sí es cierto es que hace poco salió un comunicado de que se iba a hacer un casting para Más Fe. Eh, sí, pero Benji es decir, trabaja para la Central del Libro de Mormón, es decir, que está apoyada por la corporación. Y quizás se han dado cuenta de que comete muchos errores y que es mejor dejarle al margen o él no tiene más tiempo, es decir, el motivo que sea. Pero bueno, ya digo que no como no lo sé, no puedo ni siquiera especular porque, bueno, si hacen la noche de hogar, pues hablamos de ella y si no, pues ya busco temas para, para tratar aquí. Así que hoy, pues, digamos, ya digo, a lo mejor en algún punto
va a parecer que yo defiendo a la corporación y no es verdad. Bien, una cosa que debéis tener en cuenta es de dónde sacamos, digamos, la gente los datos. Bien, los sacamos de, voy a compartir pantalla para que lo veáis de dónde sacamos básicamente nosotros los datos. Bien, virtualmente toda la información proviene de fuentes sub, es decir, y puede verificarse fácilmente. Eso es cierto, ¿eh? Es decir, no, es decir, todos los datos se pueden comprobar porque no son inventados. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, no podemos dar el lujo de inventar datos, ni noticias, ni nada. Entonces, tenemos nos sacamos los datos del Diario de los Discursos, Historia de la Iglesia por José Smith, documentos de la Iglesia, diarios y cartas de los profetas, principalmente cartas los papeles de José Smith, periódico y revistas de la Iglesia, Liaona, Ensign, etcétera, etcétera, escrituras mormonas, reportes de periódicos, documentos legales, etcétera, etcétera, pueden ser pues la CNN o el Los Angeles Times, es decir, periódicos, periódicos de tirada nacional, hay algunos hasta de tirada internacional, como puede ser en New York Times y demás. Y esto, es decir, ya dejo de compartir pantalla para, para continuar. Bueno, pues a lo que iba. Es decir, entonces, uno de estos, que es el primero que hemos hablado, es decir, el, el diario de los discursos, que voy a poneros ahora seguidamente eh, una foto de, para que veáis cómo es el diario de los discursos. ¿eh? Voy a poner a compartir pantalla. Este es en la primera hoja de la 384, lo tenéis aquí abajo. Aquí tenéis aquí abajo los 384. Son páginas, ponemos en este. Y aquí arriba pone volumen 1 de Journal Discursos, Diario de los Discursos. Aquí está pues Brigham Young, presidente y sus dos los 12 apóstoles y otros. Bueno, pues hace poco eh, salió sí, sí, voy a dejar de compartir pantalla, salió un aviso, digamos, que voy a leeros básicamente lo que dice. Bueno, lo tengo en foto, voy a compartir pantalla para que veáis. Bueno, pues esta es una noticia que ha salido esta semana. eh, Esta es la página oficial. Entonces dice, The Journal of Discursos no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Es una compilación de sermones y otros materiales de los primeros años de la Iglesia que fueron transcritos y luego publicados. Incluía alguna instrucción doctrinal, pero también enseñanza práctica, parte de la cual es de naturaleza especulativa y parte de la cual es solo de interés histórico. Lo cual deja un poco, te deja un poco escamado, ¿eh? Porque voy a decir, eh, vamos a ver, sí, aquí está. Voy a compartir pantalla para que veáis una de, una de las páginas del diario de discursos. Aquí está abajo Brigham Young, Herbert C. Kimball y William Richards. Y entonces esta es una carta de la primera presidencia. Cartas de la primera presidencia idénticas a las que actualmente se recibe, porque carta de la primera presidencia, carta de los 70, etcétera, pero esto es de la primera presidencia. Y dice que esto puede ser especulativo. Es decir, que no hay que hacer caso al diario de los discursos. Entonces, digamos que la Iglesia se contradice a la Iglesia.
Es decir, ella misma se está quitando, es decir, digamos, puntos. Eh, entonces, esto deja mucho que desear. Bien, luego tenemos, digamos, voy a mostraros aquí, voy a mostraros la foto de una persona. eh. Bien, este es una persona que hace vídeos eh, y en YouTube, y entonces su canal se llama Volviendo al Principio Bíblico, y entonces trata en uno de sus programas los mormones y sus 7 principales y peligrosas enseñanzas. ¿Qué dice la Biblia? Bien, este señor exactamente nos da siete puntos. Voy a ponerme las gafas porque ya sabéis que yo voy a dejar de compartir pantalla primero, para que no veáis tanto al Señor, me veáis a mí, es decir, esta persona me veáis a mí. Bien. Como digo, este señor tiene, efectivamente, da eh, 7 razones y empieza por la última, por el número 7, que la Biblia fue alterada. Sí, la salvación es por obras. El 5, Jesucristo y Lucifer son hermanos. 4, bautismo no es necesario para salvarse. El tercero, bautismo por los muertos. ¿eh? Segundo, podemos ser dioses. Y uno, la salvación es universal. Bueno, y entonces yo voy a centrarme, quiero hablar del primer punto que trata. La Biblia fue alterada. Pues sí, la Biblia fue alterada. No es que defienda la corporación, pero la Biblia fue alterada. Principalmente porque para hablar de este asunto, para hablar de este asunto, hay que conocer que la Biblia no siempre fue así. Es decir, la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, que es a lo que me refiero, aunque luego también en el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia en sí, es decir, porque eran papiros que estaban sueltos. Entonces los rabinos cogían cuando iban a hablar de algún tema, pues no sé, el Pentateuco o Salmos o, en fin, o Malaquías o, es decir, David, Salomón, en fin, es igual. Entonces cogían el rollo, Isaías, cogían el rollo, porque es lo que tenían las sinagogas y demás, tenían el rollo, es decir, entonces no tenían el compendio como tal. eh, Hasta que hubo un emperador que dijo que había mucho, bueno, aparte de, perdón, es decir, el Pentateuco fue por la Biblioteca de Alejandría que pidió que se, sí, que pidió que, perdón, hacer un compendio hacer la Biblia, es decir, un compendio, es decir, un libro con todos los libros para que estuvieran más o menos juntos todos y no estuvieran dispersos. Entonces ahí es cuando empezó un poco a formarse la Biblia. Después se fueron añadiendo libros y después ya llegó el año 1345, que fue el momento en que se pidió, eh, que en un concilio ya digo, el emperador, creo que fue Constantino, decir, dijo que estaban muchas asesinadas por ahí y tal, entonces mandó que se formase en sí el Nuevo Testamento. Entonces fue cuando ya se formó pues digamos, el Nuevo Testamento y junto con los otros libros. Y otros muchos libros fueron desechados. Por tanto, sí, la Biblia fue alterada. Eso tengo que dar a la razón a la corporación y hay otros muchos porque es historia bíblica, es decir, o historia de la religión cristiana. Así que, por tanto, es decir, este señor, pues, eh, no puede afirmar que lo contrario, porque sí que la Biblia fue alterada.
Y respecto a los otros puntos, pues las salvaciones por obras, pues bueno, la salvación, digamos, es por fe y obras. Una fe sin obras es una fe muerta, dice la corporación, y yo, digamos que considero que también es así. ¿Jesucristo y Lucifer son hermanos? Pues sí, digamos, en el aspecto de que todos somos hijos de Dios, eh, digamos, y con respecto a las escrituras, eh, pues, pues, digamos, si fue un ángel caído, es decir, se cayó de algún sitio, digamos que mm, religiosamente o por el aspecto de la Biblia, pues sí, si vivíamos juntos, pero bueno, eso ya es, ya digo, son todo conforme a creencias y fe. Yo sí que creo en un Padre Celestial y por tanto todos son sus hijos. Que digamos que este personaje es un ángel, pues es un ángel. Entonces, si lo miras como ángel, pues no lo ves como que son hermanos. Pero en el aspecto digamos, religioso, pues sí que en algún momento, en algún punto, se podían considerar, ya digo, esto es entre comillas, como hermanos. ¿El bautismo es necesario para salvarse? Muchas religiones no utilizan el bautismo, ¿eh? Como ejemplo el Islam, y entonces no es necesario en sí para salvarse. Es decir, ahí la corporación dice que es necesario un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y entonces, es decir, si es necesario eso, pues bien. Es decir, no en todas las religiones se establece el bautismo, sino un cambio nuevo, un nacer nuevo, un deseo de uno de cambiar, de renovarse. Sí, el agua es el simbolismo de lavamiento, es decir, es un simbolismo. Por tanto, como simbolismo, no es un requisito, ¿eh? Sí, porque tu cambio puede ser de otra manera. Pero vamos, como estamos hablando de la religión cristiana, establece la religión cristiana que para nacer de nuevo hay que bautizarse. Pero bueno, eh, digamos que en el Antiguo Testamento no se usaba el bautismo, se usaba el simbolismo de los templos, eh, allí en la base, etcétera, etcétera. Pero se lavaban, no se, decir, no se bautizaban. Pero bueno, eso ya es. Y sobre el bautismo por los muertos ya he hablado, decía, y tengo varios programas y por lo tanto no voy a tratar aquí de nuevo ese tema. Un punto importante podría ser que podemos ser dioses. Yo es algo que no comparto. No creo que estemos aquí para poder llegar a ser como Dios. ¿eh? No sé a dónde iremos porque la Iglesia, digamos, la corporación lo que hace es, perdonad, la corporación lo que hace es tapar unos huecos para justificar unos hechos. Me explico. Es decir, ¿de dónde venimos? No se sabe. Por tanto, hay un mundo de... Sí, ahí está la persistencia, vivíamos con nuestro padre celestial, dice la corporación, en su doctrina. Venimos a la tierra para ser probados y después vamos al mundo de los espíritus. Sí. Y luego ya cuando llegamos a decir, según nuestro comportamiento, hay 3 grados de gloria, que ya hemos hablado. Incluso el Benji hizo un programa sobre los 3 grados de gloria, y yo hice un programa decir, y hablé sobre ello. Entonces, los que han logrado salvar la salvación máxima, han logrado ser perfectos, pueden llegar a ser dioses y podrán crear mundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucho pensar, mucho imaginar. Yo, la verdad, si voy a ser Dios, un Dios o no, sí me carece importancia. Además, no creo ni siquiera que pueda llegar yo a ser un Dios. Y pues soy calvo, ¿eh? Entonces, ellos tienen mucho pelo y barba. Sí, en fin. Eso es, ya digo, es mucho especular, mucho hablar, mucho creer. No, yo sinceramente no creo que estemos aquí para ser dioses o que podamos llegar a ser dioses. Que al final sí que es así, pues estupendo, pero bueno.
Para mí, no es importante creer eso o pensar eso o esperar a llegar a ser eso. Vive, vive feliz, a ser posible, yo fomento la familia. Yo considero que el hombre eh, es bueno que esté casado, porque no es bueno que esté solo. De verdad que la soledad no es buena. ¿Eh? Tampoco es mejor estar solo que mal acompañado, porque si para estar mal acompañado mejor que no. Te cases, sí, sé feliz, vive lo mejor que puedas y, y pórtate bien y trata bien a tu semejante, pero no te dejes pisotear. Y el último punto, la salvación es universal. Pues sí, todo el mundo tiene derecho a salvarse, pero todo el mundo tiene derecho a vivir y no decir, y no sufrir las consecuencias de guerras o malos tratos, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión y mi personal. Y es opinión, por tanto, no es doctrina ni es una norma, aunque te podía decir que me gustaría que fuera universal el amor al prójimo. Es decir, que los 365 días, 36 y el bisiesto, fueran en Navidad. Porque la Navidad parece que es cuando reina más amor y más, digamos, eh, eh, más relación, digamos, cordial los unos con los otros. Bueno, sí. Y luego hay otro vídeo que estuve viendo que decía cosas que no conocías de los mormones. Y aquí yo hice una corrección en mis apuntes, porque los mormones tienen 4 libros sagrados, pero ellos hablan de 3 libros. Sí, en el vídeo habla de los 3 vídeos, pero sí, pero los libros canónicos que utiliza la corporación son el libro de Mormón, la Biblia y el Tiple. Es decir, y en el Tiple pues es decir, se llama Tiple porque comprende el libro de Mormón, 205 y la perla de gran precio. Entonces, en sí sería libro de Mormón, la Biblia, Doctrinas y Convenios y la perla de gran precio. ¿Eh? Eh, Esos son los libros que utiliza la corporación. Pero ya digo, en el vídeo habla solamente de 3, refiriéndose a libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la perla de gran precio, pero la corporación también utiliza la Biblia. ¿Eh? De la Reina Valera, la versión de la Reina Valera o la versión de Rey George en inglés. Lo del segundo punto, porque son 10, el segundo punto ya acabamos de hablar, que los hombres pueden ser dioses. El tercer punto, Dios también fue hombre. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser verdad. Ya veis, me quito las gafas enseguida porque soy guapo. Yo no sé hasta qué punto digo esto puede ser verdad de que Dios también fue hombre. Yo cuando hablo de este personaje divino, es decir, siempre me imagino como algo, un ser superior, que fue hombre, tuvo carne y llegó a ser el personaje que soy. Ya digo, yo como vivo para de una forma, o procuro vivir de una forma sin hacer daño a mi semejante, es decir, está bien saber que hay un ser divino para mí, ojo. Entonces, si fue hombre o tuvo carne o hueso, sangre, es más, la corporación entiende que es un personaje divino con cuerpo y órganos, es decir, con cuerpo de un personaje de carne y hueso, pero divino, sí, como un ser superior. Pues vale, está bien. Sí, pero vamos, no, yo no lo comparto. Es decir, no creo que él fuese un hombre, aunque puede ser, puede estar equivocado, puede que en algún momento, si te pones a pensar filosóficamente, si quién creó a Dios, otro Dios, es decir, sería todo el tiempo el perro muriéndose la cola. Entonces, no voy a entrar en divagaciones y en especulaciones, eh, y voy a decir, como dice la comparación, llegará un momento que lo sabremos. Y ya está. Y con eso me quedo más guapo que nadie.
Venga, pero vamos, sigamos con los puntos. Hemos dado, es decir, el 3, el 4. Lo que creen sobre Jesucristo. Jesucristo no es Dios, es otro ser divino diferente. Bueno, todos sabéis lo que la corporación piensa sobre Jesucristo y todos sabéis que Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, individuo, vivió, murió en la cruz y se acabó lo que se daba, pero ya después vino Pablo y los demás evangelistas y criaron a Jesucristo. Le criaron. Como J. Rowling creó a Harry Potter y Rowling, es decir, igual que el Señor de los Anillos, es decir, con los hobbits y demás, eh, el anillo, en fin, y el rey, y los torres, los personajes del Señor de los Anillos fueron creados y también Harry Potter es un personaje creado, pues Jesucristo fue creado por Pablo y los demás evangelistas. JJ, es decir, Rowling y Tolkien. Tolkien fue el de los Señores de los Anillos. Es decir, que es el nombre que iba a decir y se me va. Gollum, era Gollum, era que yo, el personaje que iba a decir Gollum, del Señor de los Anillos. Bueno, porque luego me dicen, mira, te pareces a Gollum, claro, pero para eso pues, pongo las gafas porque Gollum no usa gafas. Bueno, entonces una vez, y además como digamos, tengo un programa referente a Jesucristo, que es en los orígenes, pues no voy a extenderme mucho más. Bien, el siguiente punto. No creen en la Trinidad. Es decir, lo que ellos creen que son tres personajes diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personajes diferentes. Cuestión de fe, cada uno que piense y crea lo que crea oportuno. Punto 6. No creen en la depravación del pecado originado por Adán y Eva. Volvemos a lo mismo. Es decir, para crear en Adán y Eva como los primeros personajes, independientemente de la creación, digamos, de que el hombre fue una creación de una evolución por bacterias, todo eso, sí, pero eso una parte ya del evolucionismo, sí, y cada uno, sí, sí, si nos metemos en el aspecto de la fe, de teología, Adán y Eva. Sí, pero si nos ponemos en el aspecto, digamos, de ciencia, hay que pensar en digamos, en células, bacterias, y en la evolución. ¿eh? Si queréis más datos, pues veis en la serie de dibujos animados una vez el hombre, que más o menos ahí, digamos, intentan explicar un poco cómo se apareció el hombre. Pero bueno, es decir, ya digo que eso, es decir, esto ya es parte de teología y no voy a meterme en ello porque sería intentar imponer mis creencias, que cada uno que considere lo más apropiado para su vida. Que quieren creer que Adán y Eva, es decir, estuvieron en el jardín de Edén y, y comieron del fruto, no la manzana, del fruto prohibido, etcétera, etcétera. Allá cada uno. Sí, es su fe, es su creencia y no voy a contradecir a nadie. Siguiente punto. El 7, templos. Bueno, yo los templos ya hemos hablado, incluso creo que hablé la semana pasada también un poco acerca de los templos, por tanto, doy por zanjado el tema este de los templos. Eh, Punto 8. La salvación versión mormón. Es decir, ya lo que hemos hablado antes, que para salvarse había que bautizarse, formar parte de la corporación, cumplir con ciertos requisitos, que en algunos casos se puede conocer como la senda de los convenios. Sí, que hay que cumplir ciertos convenios, ciertos requisitos
incluye ir al templo y recibir las investiduras, etcétera, etcétera. Es decir, ser unos masones, digamos, encubiertos o diferentes a las logias masónicas. El punto 9, bautismo por los muertos. He hablado antes de ello. eh, Tengo un programa referente a ello y por tanto yo también puedo zanjar el tema aquí del bautismo por los muertos, porque si quiere saber algo más, puede ver los vídeos que hay al respecto. Y estamos en los últimos tiempos. Pues como esto sigue así y alguien aprieta un botón y, y hay un cataclismo nuclear, pues sí, estamos en los últimos tiempos. Pero siempre van a ser los últimos. Mañana, si vivo, pues será un día menos de mi vida, de los tiempos. Pues mira, quizás me muera y la vida continúe. Y nadie haya apretado el botón y no haya catástrofes nucleares. ¿Eh? Ahora mismo con esto de la guerra de Rusia entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, pues hay siempre el miedo de que Rusia, es decir, el presidente Putin le dé digamos, es decir, unos 15 segundos, aprieta un botón y se acabó lo que se daba. Bueno, pues si eso llega, pues mira, quizá me entere de morir o me pille la muerte de repente. Vive feliz, no hagas daño a tu semejante, tampoco impidas, no dejes que tu semejante te haga daño a ti, es decir, lo que yo llamo no dejarse pisar, vive feliz y vive amando y respetando a tu prójimo. Y esto es básicamente el programa de hoy, es decir, lo que quería yo hablaros, un poco para compensar que no haya la noche de gas de Benji que digamos que me ha dejado un poco trastocado. Soy Emanuel, el profeta desconocido. Gracias por escucharme, gracias por ver este vídeo. Espero veros la próxima semana con otro interesante tema que ya veremos a ver si es sobre Benji o hablamos de otros temas. Hasta entonces, sed felices, portaros bien y que tengáis una buena semana.